En este vídeo vamos a hablar sobre integrales impropias y en particular de las integrales impropias de primera especie. Vamos a definir en primer lugar lo que es una integral impropia y después ya nos meteremos con las de primera especie. Una integral es impropia si alguno de los límites de integración es infinito o al sustituirlo en la función integral nos da un valor indeterminado, es decir, nos provoca una asíntota vertical. Una integral impropia se dice que es convergente si su valor es finito, es decir, si el área que encierra la función en los límites que se le proponen, pues da un valor finito, un valor que no es infinito. Para resolver las integrales de este tipo, pues lo que vamos a hacer es el valor que produce el problema lo vamos a sustituir por el límite cuando b tiende a ese valor. Por ejemplo, vamos a ver cómo sería en las integrales de primera especie. ¿Qué es la integral de primera especie? Pues la integral de primera especie es una integral en la cual el intervalo de integración es una semirrecta o bien de menos infinito a más infinito, o sea, todo r. Unas semirrectas pues pueden ser desde menos infinito hasta un número b, y esto puede ser cerrado o abierto, o bien puede ser desde un número a más infinito, donde igualmente esto puede ser cerrado o abierto. Hay tres casos principales de integrales impropias de primera especie, que son los siguientes. Pues el primero, si tengo una semirrecta desde menos infinito hasta b, que cerrada en este caso, nos vamos a considerarla cerrada porque si voy a hacer la integral, pues el valor b tiene que estar contemplado. Entonces, si la función definida desde menos infinito hasta b en R, f, es una función acotada en el intervalo que kb, es decir, voy tomando intervalos de la forma kb y todos los valores de k tienen que ser menores que b para que se pueda formar el intervalo, pues definimos la integral impropia, la integral entre menos infinito y b de f de x diferencial de x como el límite cuando k tiende a menos infinito de la integral entre k y b de f de x diferencial de x. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer esta integral con el valor k y después a la expresión que obtenga pues le calculo el límite. Segundo, si f es una función desde a más infinito en R, es decir, el límite de integración infinito está en la parte superior, pues también tenemos que tener en cuenta que la función sea acotada en el intervalo AK, es decir, yo voy tomando intervalos aquí y todos esos intervalos la función me sale acotada. Y k obviamente tiene que ser mayor que a para que se pueda formar este intervalo. Pues la integral impropia entre a y más infinito de f de x diferencial de x se va a hacer como el límite cuando x tiende a más infinito, ahí es más infinito, de la integral entre a y k de f de x diferencial de x. Entonces, esta integral tiene que salirnos convergente. Si esta integral nos sale convergente, pues le diremos que será convergente. Y si no nos sale convergente, pues no será convergente. Así es como se hace esta integral. Y luego finalmente en el caso 3, si la función f es de menos infinito a más infinito en R, vamos, de R en R, pues una función que también que sea acotada en cada intervalo de la forma k sub 1, k sub 2, pues definimos la integral impropia, la integral entre menos infinito y más infinito, de f de x diferencial de x como el límite cuando k tiende a menos infinito, k sub 1 tiende a menos infinito, de la integral entre k sub 1 y c de f de x diferencial de x, más el límite cuando k sub 2 tiende a más infinito de la integral entre c y k sub 2 de f de x diferencial de x. Y el valor c lo podemos elegir de la manera que nos guste, podemos escoger el valor que queramos, pero siempre tiene que estar dentro del intervalo k sub 1 k sub 2. Obviamente k sub 1 se va a menos infinito, k sub 2 se va a más infinito. Una buena elección, aunque no siempre tiene por qué ser esa, podría ser c igual a 0. Tomarlo como c igual a 0. Entonces será la integral entre k sub 1 y 0 y integral entre 0 y k sub 2. Es una opción, no tiene por qué ser otra. Podemos coger el 8, el 20, el menos 5, el que queramos. Siempre teniendo en cuenta que como k sub 2 se me va a ir a más infinito y k sub 1 se me va a ir a menos infinito, pues tengo que coger un punto entre medias para partir y hacer dos límites. Veremos en el ejemplo que esto no lo hago exactamente así, pero porque para esta función me va a funcionar. Y ahora veréis el por qué. Vamos a ver los dos ejemplos que hay aquí preparados. El primero, calcula la integral entre 1 y más infinito de 1 partido de x al cubo diferencial de x. Pues lo que hacemos es, la volvemos a escribir y esto será el límite cuando b tiende a más infinito de la integral entre 1 y b de x elevado a menos 3. Acordémonos que estas funciones las ponemos de esta forma para integrarlas. Entonces esto es el límite cuando b tiende a más infinito de x elevado a menos 2 partido por menos 2 entre 1 y b. Y entonces esto va a ser el límite cuando b tiende a más infinito de, arreglando un poquito, menos 1 partido de 2x cuadrado entre 1 y b. Y esto va a ser el límite cuando b tiende a más infinito de, sustituyendo en b, me queda esto, menos 1 partido de 2b cuadrado, más un medio, que es cuando sustituyo en 1. Por el menos y en la recta se convierte en más.
Y entonces, cuando b tiende a más infinito, esto tiende hacia 0, porque esto sería 1 partido de infinito, que es 0. Por tanto, el límite da 1/2 y quiere decir que el área que encierra esta función entre 1 y más infinito, pues es 1/2 unidades cuadradas. Como veis, hemos reemplazado más infinito por b, hemos calculado la integral y luego hacemos el límite. En el siguiente ejemplo, pues tenemos que calcular la integral entre menos infinito y más infinito de 1 partido de 1 más x al cuadrado diferencial de x. Si os acordáis, aquí lo que hacíamos era tomar dos constantes k1 y k2. Pero yo aquí lo que he hecho es tomar una única constante b y hago el límite cuando b tiende a más infinito de la integral entre menos b y b de 1 partido de 1 más x al cuadrado. Y diréis, ¿por qué haces eso y no haces el procedimiento ordinario? Pues muy sencillo. Porque f de x es igual a f de menos x. La función es par. Entonces, como la función es par, va a tener el mismo comportamiento en más infinito que en menos infinito. Y por tanto, puedo elegir una única letra. Será desde menos b a b y ya está. Y como es par, pues digamos que el área que me va a encerrar esta función desde 0 a menos infinito, o de menos infinito a 0, tomándolo bien, va a ser la misma que desde 0 a más infinito, porque la función es par. Entonces podría simplemente hacer 2 veces la integral entre menos infinito y 0, porque la función va a ser es par. Pero bueno, seguimos adelante. Límite cuando b tiende a más infinito, la integral entre menos b y b, de 1 partido de 1 más x al cuadrado diferencial de x. Esto sabemos que es el arco tangente, por lo tanto va a ser el límite cuando b tiende a más infinito de arco tangente de x entre menos b y b, que esto será el límite cuando b tiende a más infinito de arco tangente de b menos arco tangente de menos b. Y como el arco tangente es la inversa de la tangente, pues también es una función impar. Por tanto, este signo menos se viene aquí. Y tengo dos arcotangentes que la sumo, 2 arcotangente de b. Y el límite cuando b tiende a más infinito de 2 arcotangente de b, pues será el arco tangente de infinito. Es decir, el ángulo que tiene por tangente infinito. ¿Y qué ángulo tiene por tangente infinito? Pues el ángulo de pi medios, más infinito, obviamente. Por lo tanto, esto va a ser 2 por pi medios, se van los doses, pi unidades cuadradas. Es decir, esta función encierra un área de pi unidades cuadradas bajo toda su gráfica. Recordemos que esta función hace algo más o menos que así. ¿De acuerdo? Entonces, aunque esto se haga infinito, aquí el área que va encerrando es cada vez más pequeña y por tanto ese área es, digamos, prácticamente nula.